espina su corona fue, mas hoy de gloria es. Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. Vivo estás en mí. La tumba vigilada fue, en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios,
hermanos, para mí es un placer estar con ustedes una vez más para hablar acerca de la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día especial para nosotros todos los creyentes. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un evento importantísimo dentro del mundo cristiano. Antes de entrar en el mensaje de hoy, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos de una manera muy especial, por cuidarnos durante toda esta semana, por fortalecernos espiritualmente y ayudarnos a testificar de ti en esta semana. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia para con nosotros. Pedimos una bendición especial para todos nuestros hermanos que aún sufren del coronavirus, Padre, y por la amenaza, Padre Celestial, que tenemos sobre este país, Señor, de una nueva cepa del coronavirus, Padre. Líbranos, Señor, Padre Celestial, y permite que podamos poder refugiarnos en ti, Señor, sabiendo que tú eres nuestra esperanza. Gracias te damos, Padre, por todo lo que harás en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como les dije anteriormente, hoy es un día especial para compartir este gran evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un pasaje que encontramos en San Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. Nos dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es un relato que encontramos en los 4 evangelios. ¿Y por qué lo encontramos en los 4 evangelios? Porque es importantísimo para el mundo cristiano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un evento sin igual. Ningún otro líder que se haya levantado en la historia, líder religioso que se haya levantado en la historia, ha tenido o ha podido tener un evento similar a este. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Los cuerpos de los otros líderes aún están en los sepulcros. Algunos han desaparecido ya, pero el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estuvo después del tercer día en el sepulcro. Resucitó. Quiero compartir con ustedes el título del mensaje: Resucitó. Y como le dije, el texto está en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. El primer día de la semana, después que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados, sus discípulos estaban desconcertados aún por su muerte. Era tanta la tristeza que sentían que habían olvidado la promesa de su divino Maestro, la promesa que le había dejado, que al tercer día Él resucitaría. Era comprensible que los discípulos de Jesús, en medio de un evento tan cruel como el hecho de que su Maestro hubiera muerto en manos de los soldados romanos, se sintieran desesperanzados. Lo que no es comprensible es que después de más de 2000 años, muchas personas no confíen y no acepten la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza del hombre pecador descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así como sus discípulos al principio, al escuchar de parte de las mujeres que fueron al sepulcro el anuncio de su resurrección, dudaron. Muchos hoy día siguen dudando que la esperanza que tenemos en Jesucristo sea real, que Jesús haya resucitado. Y saben, nos toca a nosotros, lo que hemos creído,
seguir compartiendo y dándole esperanza a este mundo pecador incrédulo que aún no acepta el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí en el día de hoy? Y vamos a compartir con ustedes algunos de los significados que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos dice la Biblia que cuando las mujeres fueron, la piedra fue quitada. La piedra fue quitada. En el versículo 2 de Lucas 24 nos dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Significa el inicio de nuestro camino hacia la libertad del pecado. El hecho de que la piedra estaba removida significa que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba en el sepulcro. Significa el inicio del camino hacia la vida eterna. Nosotros que no teníamos esperanza, nosotros que estábamos destinados a vivir eternamente en el infierno, hoy por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos destinados a vida eterna, a vivir con Jesús, a vivir con Jesús. En segundo lugar, el cuerpo del Señor Jesús no se encontraba en la tumba. En el versículo 3 nos dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En otros relatos de este mismo evento, en otros evangelios, nos dice que cuando ellas iban al sepulcro, pensaban quién les iba a ayudar a remover la piedra. Pero ¿qué sucedió cuando ellas llegaron? La piedra estaba removida, así que pudieron entrar libremente para ungir al Divino Maestro. Pero qué sorpresa, cuando ellas llegaron al lugar donde había puesto el Señor Jesús, su cuerpo no estaba. Esa es una noticia sin igual para el mundo cristiano. Jesús resucitó, el cuerpo no estaba en la tumba. El no encontrar el cuerpo de Jesús en la tumba significa la libertad del hombre de su pecado mortal, la esperanza para el hombre pecador. Y esa esperanza está dirigida a todos, a usted, a mí, a usted que conoce a Jesús como Salvador. Hoy usted celebra con esperanza el hecho de que está dirigiendo su vida a la vida eterna, al lado de su Dios, al lado de Jesús. Pero también a usted que aún no conoce a Cristo, tiene la oportunidad de aceptar a Jesús como su Salvador personal y gozar de esa esperanza que nosotros los creyentes gozamos hoy día. ¿Sabe? Hay muchas personas que hacen luto durante todo este tiempo de la Semana Santa. Nosotros conmemoramos estos días con regocijo, sabiendo que nuestra vida está destinada a vivir eternamente al lado de Jesús y que hoy día nuestro Señor Jesucristo no está clavado en la cruz como algunos todavía lo tienen clavado. Es por eso que nosotros no usamos crucifijos, porque la cruz que nosotros usamos está vacía, no tiene nada allí. Ese sacrificio ya fue hecho y hoy día nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Está allí asegurando que nosotros tenemos vida eterna, asegurando que la paga que nosotros teníamos que pagar por nuestro pecado, la deuda que teníamos por nuestro pecado, ha sido pagada. Jesús la pagó. Jesús la pagó. ¿Y saben? El hecho de aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo marca la diferencia entre que usted pague por sus pecados o no. Las personas que no aceptan a Jesucristo como su Salvador y no aceptan este sacrificio tendrán que pagar la consecuencia de su pecado en el infierno. Pero si nosotros aceptamos la paga de nuestro pecado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, vamos a vivir eternamente al lado de Jesús. No pagaremos por nuestros pecados, pues ya la paga por nuestros pecados, esa cuenta, esa deuda que teníamos, fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida. En tercer lugar, los ángeles reafirmaron la incipiente fe de las mujeres. Mire lo que dice el versículo 4 al 6.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Qué hermosas palabras en medio de la angustia, en medio de la desesperación que sentían las mujeres por no saber dónde estaba el cuerpo de su amado Jesús. ¿Sabe qué palabras más consoladoras para nosotros hoy día? Saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que no está entre los muertos, sino que vive y reina para siempre, y que con su reinado y con su vida nos ha dado vida también a nosotros. Ese es un evento sin igual que nosotros celebramos hoy día, en este día de resurrección. Es un evento para gozarnos, para ser fiel a Jesús. Es un momento para poder darle nuestra fidelidad por siempre, para trabajar haciendo la obra que Él quiere que nosotros hagamos, y para honrarle cada día, hablándoles a otros de ese sacrificio único que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, para que otros también, al igual que nosotros, tengan esperanza y puedan tener vida eterna. En cuarto lugar, le recordó la predicación de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su resurrección. En el versículo 7 dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabe? Es comprensible, como le dije al principio, que a esta altura las mujeres y aún los discípulos que tuvieron esos 3 años de ministerio con nuestro Señor Jesucristo olvidaran las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban abatidos por la tristeza, porque ellos pensaban que todo se había quedado, porque tenían temor por sus propias vidas, porque las autoridades de aquella época los conocían y tal vez sabían dónde vivían, y quizás ellos pensaban que estas autoridades iban a procurar encontrarlos para poder llevarlos a juicio. Era comprensible que estuvieran pasando esas dificultades al perder la esperanza. Las palabras que el Señor Jesucristo le había enseñado con anterioridad. Pero sabe, vinieron palabras de ánimo maravillosas. El versículo 7 nos dice, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Traer de las enseñanzas pasadas ese recuerdo vivo a sus corazones. ¿Sabe? Algunas veces nosotros olvidamos la palabra de Dios en medio de las dificultades que nosotros enfrentamos día a día. En medio de las situaciones duras, nosotros miramos solo las situaciones duras y nos olvidamos que tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que está a nuestro lado para ayudarnos, que está allí solamente esperando que nosotros le dejemos entrar en nuestras vidas, que le dejemos ser parte de la solución a nuestros problemas. Y al igual que los discípulos y las mujeres de aquella época, nosotros nos desesperanzamos y perdemos la confianza de que algo podemos hacer más allá de nuestras fuerzas. Y ese algo es el recibir la ayuda de nuestro Dios, que está allí siempre listo para ayudarnos. En quinto lugar, en días de tanta incredulidad como la que vivimos hoy, es necesario volvernos a las Sagradas Escrituras. Es necesario que nosotros afirmemos nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Los versículos 8 al 10 nos dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué bonito pasaje. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Se acordaron de sus palabras. A nosotros muchas veces nos hace falta eso en nuestras vidas. Nos hace falta que nos acordemos de las promesas de nuestro Señor en medio de nuestras dificultades. ¿Sabe cuál es la población más débil dentro de las congregaciones de las iglesias? Las que no leen la Biblia. La población que no lee la Biblia. La que está todos los días
azareados en sus problemas, en sus dificultades, en el ir y venir. Y han puesto a un lado, allá en un rincón, su compromiso con el Señor. Son las personas que tienen más dificultades. Son los más débiles. Pero es necesario que nosotros cada día traigamos a nuestra vida la palabra del Señor, las promesas de su palabra. Aún hoy día, cuando más lo necesitamos, en medio de esta pandemia, la cual estamos sufriendo, hoy día se dice mucho acerca de la nueva cepa que nació en Brasil y que quizás ya está en nuestro país. Hay mucha gente con temor, pero hay un medio de ese temor. Nosotros tenemos que traer a nuestra vida la palabra de Dios. Fortalecernos por medio de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, dejada en las Escrituras, por todo lo que Él hizo y enseñó durante su ministerio, y por todo lo que sus discípulos y apóstoles han escrito en la Sagrada Escritura. Es importante que nosotros lo hagamos. La predicación de la sana doctrina les puede, en los días de tanta incredulidad como la que vimos hoy, es necesario volvernos a la Sagrada Escritura. Y en sexto lugar, la predicación de la sana doctrina le puede parecer locura a mucha gente, pero debemos convencerle con la palabra de Dios. Miren lo que pareció en aquella época para los discípulos la palabra de la mujer. En el versículo 11 nos dice, San Lucas 24:11, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Les parecía locura a sus propios discípulos, aquellos que habían estado con él y que habían recibido directamente de nuestro Señor Jesús la palabra de Dios, la palabra que le había dado, sus palabras. ¿Cuánto más quizás en el día de hoy le parece a mucha gente el evangelio que nosotros predicamos? Pero tenemos que ser insistentes, orar por ellos y convencerlos por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de la enseñanza de la Sagrada Escritura, por medio de lo que hemos aprendido durante todo este tiempo que hemos vivido como creyentes al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? La palabra de Dios nos alimenta para que nosotros podamos fortalecer a otros. Hay muchos creyentes espiritualmente gordos, están a punto de reventar. ¿Por qué? Porque conocen mucho de la Biblia, estudian mucho la palabra de Dios, pero no comparten con nadie. No se mueven para que otras personas, al igual que ellos, puedan escuchar la palabra de Dios. Y por supuesto, están fortalecidos internamente, pero no han fortalecido a otros. Es como si nosotros comiéramos todos los días, pero no nos moviéramos de la silla donde estamos. Un día vamos a reventar. ¿Sabe? Lo importante es que nuestra comida nos ayuda a trabajar, a ir y venir, para que nuestro cuerpo, el metabolismo de nuestro cuerpo, sea el adecuado. De la misma manera, en la vida espiritual, nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de poder enseñar esa palabra a otros. Nosotros que hemos recibido, podemos dar también a ellos lo que hemos recibido. Si hemos recibido por gracia, debemos dar por gracia, nos dice la palabra también. Debemos dar de lo que hemos recibido. Hoy hemos compartido con ustedes 6 aspectos importantes del significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos habla acerca de la piedra quitada, el inicio de esa vida abundante para cada creyente. En segundo lugar, el hecho de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no estaba en la cruz, la victoria total sobre la muerte y la victoria total sobre el pecado, la esperanza para cada creyente de llegar a vida eterna. En tercer lugar, la reafirmación de la enseñanza por parte de los ángeles a las mujeres que visitaron el sepulcro. La reafirmación que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, a poder
traer a nuestra vida esas promesas de parte de Dios en momentos difíciles. En cuarto lugar, la recordación de la predicación de nuestro Señor Jesús mientras vivió con ellas y con sus discípulos. Nosotros tenemos que traer cada día a nuestra vida la palabra de Dios, sabiendo que su palabra es bienestar para nosotros, fortaleza para nosotros. Así como había hablado hace un momento de mucha gente que está muy gorda espiritualmente. Hay mucha gente que se está muriendo porque no tiene nada de comida espiritual. Estos están débiles. Estos son lo contrario. Ellos no tienen la palabra de Dios, y como no tienen la palabra de Dios, no pueden luchar contra las acechanzas de Satanás, contra las cosas difíciles de este mundo. Y cada golpecito de parte contrario a la vida cristiana les afecta en gran manera. ¿Saben? Nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, llenarnos de ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, para fortalecernos espiritualmente. Por eso fue importante que los ángeles repitieran o recordaran a las mujeres la palabra de Dios. En quinto lugar, en días de tanta incredulidad como las que vivimos hoy, es necesario que nos volvamos a la palabra de Dios, que recibamos la palabra de Dios, pero para fortalecernos espiritualmente nosotros y para poder compartir con aquellos que no conocen a Jesús. Y en sexto lugar, la predicación de la sana doctrina puede parecer locura a mucha gente, pero es importante que nosotros como creyentes podamos seguir anunciando esta palabra para convencer a mucha gente que aún no conoce a Jesús, que vengan a los pies de Cristo. Yo he oído tantos testimonios de gente que odiaban a los creyentes, no querían saber nada de Cristo, y hoy son grandes creyentes, algunos grandes predicadores. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó de ellos. Si usted conoce a alguien que rechaza a Jesús constantemente, que no quiere nada o no quiere saber nada de las cosas de Dios, dele la oportunidad, siga anunciando la palabra de Dios y dele la oportunidad de poder conocer a Cristo. Hoy es un día importantísimo para todos los creyentes. Hoy es un día importantísimo para celebrar, y hoy celebramos con regocijo este gran evento de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos acerca a Dios y que nos lleva a la vida eterna, a vivir con Él. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad maravillosa que nos das en esta hora de poder reunirnos con nuestros hermanos y compartir tu palabra. Gracias por cuidarnos durante este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayude en esa gran misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Que nosotros podamos ir, Padre, con regocijo, que podamos sentir compasión por aquellos que aún no te conocen. Que así, Padre, como usted ha permitido que nosotros te hayamos conocido, Señor, y que hoy vivamos esta vida eterna que nos lleva al cielo, Padre, podamos darle la oportunidad a tanta gente que aún no te conoce. Padre, abre las puertas para el Evangelio y permite, Padre, que tu palabra pueda llegar a cada corazón. Gracias te damos, Padre, por ese sacrificio único de tu Hijo amado y por ese gran evento de resurrección que nos ha asegurado vida eterna. Gracias, Padre, por pensar en nosotros, Señor, por hacer este plan tan maravilloso para salvarnos. Honramos tu santo nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este día usted pueda seguir meditando en la palabra de Dios y sobre todo en ese gran evento que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Nos veremos en la próxima ocasión. Saludos.